Aprendizaje-servicio, innovación educativa durante el confinamiento. Una serie de podcasts grabados entonces en una presentación en directo a través de Internet, promovida por la Oficina de Aprendizaje-Servicio de la UNED y la Red Española de Aprendizaje-Servicio. Ergos Escape Virus es una de las experiencias que se presentaron en ese webinar coordinado por Juan García Gutiérrez, profesor de la Facultad de Educación de la UNED, delegado del rector para proyectos de aprendizaje-servicio de la UNED, y Mar Cruz Mora, vicepresidenta de la Red Española de Aprendizaje-Servicio, el pasado 17 de junio. Ergos Escape Virus, una experiencia de aprendizaje-servicio del proyecto Ergos de formación profesional que se llevó a cabo durante el confinamiento en Dos Hermanas, en Sevilla. Álvaro Oliver, director del proyecto Ergos FP, un proyecto que aglutina a varias cooperativas de enseñanza de formación profesional y que apuesta por los proyectos de aprendizaje-servicio. Muy buena. Parecía un cierre lo anterior de mis compañeros, ha sido precioso porque además yo lo estaba escuchando y digo, mira, que es lo que me gusta de los proyectos de aprendizaje y servicio, cuando además construimos entre todos, que encontramos docentes, ¿no?, que nos hacen sentir que merece la pena lo que estamos haciendo y que sientes que hay más gente que, como tú, ve que la educación es algo mucho más que enseñar una serie de contenido, transmitir una información, sino que es transformar la sociedad, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido yo estaba embobado escuchándolos, o sea que a ti te habrá pasado lo mismo, Juan. Bueno, nada, aprovecho para agradeceros, ¿no?, igual que el resto de compañeros, el que nos hayáis invitado al centro a compartir la experiencia, que para nosotros, bueno, pues os introduzco un poquito, ¿no?, sobre todo los que están escuchando, ¿no?, que bueno, que Ergos es un proyecto de FP que nace en Dos Hermanas hace ya pues 6 años y que, bueno, pues desde que nació, pues decidimos trabajar por la metodología de aprendizaje y servicio. Bueno, pues como os decía, ¿no?, pues que es un proyecto que nace en Dos Hermanas, que ahora está uniéndose varias cooperativas que estamos creando, pero que se asentó en el APS, en aprendizaje y servicio con metodología de trabajo fundamental. Y bueno, porque entre otras cosas, pues como ya hemos dicho, han dicho los compañeros y creo lo secundamos todos los que estamos aquí, ¿no?, que para nosotros la aspiración nuestra como docentes iba más allá de formar profesionales. Queremos formar profesionales, pero que a su vez transformen la sociedad. Es verdad que quizá muchas veces en el ámbito de la FP no se entra tanto en aspectos metodológicos, es muy práctico, pero creemos que hacía falta, ¿no?, un proyecto también en nuestro entorno, que lo pedagógico, la innovación educativa y demás, y el mundo de la FP, pues tuvieran un espacio, ¿no?, compartido, y creíamos que la APS cumplía perfectamente esas características. Era un reto, porque es crear algo de la nada, pero a la vez era un reto apasionante y bonito a los que nos gusta la enseñanza. Y bueno, pues, ¿el qué consiste Ergos Escape Virus? Pues basado en esa idea de que trabajamos en la base, ¿no?, del APS, creíamos que era importante, ¿no?, en tiempos de virus, pues generar sinergias y proyectos de colaboración en comunidad, igual que veníamos haciendo en nuestro día a día presencial. Entonces, claro, el objetivo fundamental y que persigue es frenar las repercusiones psicológicas y emocionales, sobre todo, ¿no?, de todas las personas del entorno, de nuestros propios alumnos, nuestras propias familias, los niños que hay en esa familia, en ese entorno, y, bueno, y por supuesto, pues del municipio, ¿no?, sobre todo, que es Dos Hermanas, para que este periodo de pandemia y de confinamiento que implicaba, pues fuera llevado lo mejor posible. Eso era, pues claro, la idea fundamental. Precisamente nace de esa idea y de ese entusiasmo que ya por parte del profesorado hay en la elaboración de proyectos. Para nosotros, el APS, como intentamos mostrar en esta presentación del modelo de aprendizaje de nuestro centro, está en el centro de todas las áreas que gestionan nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Y claro, no había manera de que de repente dejáramos de trabajar, y como veníamos haciéndolo por proyectos de aprendizaje de servicios en cada uno de los ciclos, que teníamos numerosos proyectos que venimos realizando desde hace ya años. Y claro, además también nació fundamentalmente porque teníamos preparado ya junto con el Ayuntamiento de Dos Hermanas un proyecto interciclo que venimos realizando desde hace ya un par de años, en el que hay un momento final del curso en el que todos los ciclos, el de dietética, integración social, los deportivos, educación infantil, trabajan para un objetivo común y comparten, pues, objetivos de aprendizaje, criterios de evaluación, el currículum, pero basado en un servicio a la comunidad. Y este año teníamos un proyecto muy bonito, que era una jornada de deporte inclusivo y solidario, que íbamos a coorganizar junto con el Ayuntamiento de Dos Hermanas.
Y bueno, pues claro, todo eso se truncó. Y desde el propio profesorado nació la idea de decir, oye, tenemos que hacer algo. Esta idea de que seguimos trabajando todos juntos por un objetivo, pues tenemos que convertirlo en algo, ¿no? Y efectivamente, pues eso fue un poco lo que ocurrió, que toda esa amalgama de proyectos, todas esas ideas que de alguna manera algunas ya se estaban realizando, que no se querían finalizar, se les dio la vuelta y se buscó el cómo poder trabajarlo desde entornos virtuales, desde, bueno, pues de todas las maneras posibles y que la creatividad de alumnado, profesorado ha permitido. Pues eso fue finalmente lo que hizo que naciera, ¿no? Seguir la línea de trabajo del centro en la que creíamos, pero claro, que finalmente si lo pensamos y reflexionamos un poco decimos, bueno, si es que no nos ha costado tanto trabajo, porque finalmente nuestro alumnado está acostumbrado a enfrentarse a retos sociales que implican una serie de necesidades que tenemos que ver en el entorno, una serie de personas o de entidades sociales, etcétera, que necesitan pues algo que podemos aportar el resto, ¿no? Y esto no dejaba de ser esa misma situación. Lo que pasa es que, claro, nos encontramos que era a nivel global y no solo local, pero que finalmente se trataba igualmente de que tenemos una necesidad nueva, que se trata que es una pandemia, que es un confinamiento y que tenemos que encontrar pues cuáles son los elementos que ayudan a poder solucionar o mejorar al menos esa circunstancia y vamos a organizarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue lo que hizo que Ergo Escape Virus, que fue un poco el nombre que se le dio a ese conjunto, a esa estrategia creada alrededor del objetivo de mejorar la vida de las personas que estaban viviendo ese confinamiento. Entonces, bueno, pues lo organizamos pues desde los 4 ciclos formativos, intentando que cada uno tuviera unas responsabilidades, ¿no? Y evidentemente, pues prácticamente cada ciclo ya y cada familia profesional te invitaba pues, a que cada uno fuera focalizando un poco en qué objetivar, ¿no? Y al final es que te das cuenta que es que con estos contextos que se crean, si ves el currículum, finalmente también hay oportunidades de crear contextos de evaluación y contextos de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, pues resumiendo un poquito, ¿vale? Porque si me metieran cada uno de los proyectos en sí mismo, es una APS prácticamente, entonces sería eterno, ¿no? Pero bueno, sí me gustaría que por lo menos llevaran la idea a las personas que están escuchando de las diferentes cosas que se han hecho. Comenzamos en el ciclo formativo de integración social. Bueno, pues como integradores sociales, ¿qué van a hacer? Tener un mapeo de cuáles son esas necesidades, ¿no? Que podíamos encontrar a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel personal, que podían sufrir pues todos los miembros de una unidad familiar y al final de la sociedad, y que hubiera que trabajarlas, ¿no? Para de alguna manera coordinarlas con el resto de los ciclos para que también se pudiera enfocar y organizar bien el trabajo. Hubo un proyecto también que fue muy bonito, que fue el proyecto AMAR, que era un poco ya la base en la que nuestros futuros integradores sociales, pues desde el punto de vista de su entorno familiar y de amistades cercanas, como ya ellos decidieran, pues tenían que trabajar las diferentes palabras que podían estar vinculadas a emociones, creando un árbol en casa, compartiendo momentos en los que con la familia o con videoconferencia a través de quien ellos decidieran, pudieran ir construyendo esas reflexiones, esos mensajes que estaban suscitando pues toda esta situación de confinamiento, ¿no? Para mejorar a nivel emocional pues todo lo que era el confinamiento de las personas que estaban. Y imaginaros, claro, pues eso cubría ya de por sí pues un montón de criterios de este ciclo formativo. En infantil, que han sido numerosos, pero bueno, por destacar un par de ellos, pues ha habido proyectos muy interesantes que han sido, bueno, pues iban dirigidos a los más pequeños de la casa, que a la vez también iban unidos a intentar mejorar también pues los momentos de las familias en general, ¿no? Han hecho un proyecto de crear numerosos experimentos caseros que se podían realizar fácilmente en casa con cualquier material sencillo y que ha sido vídeos, tutoriales en los que han planteado para los propios niños de su familia y de su entorno, pero bueno, ya evidentemente pues para quien los quisiera utilizar y ver, ¿no? Y conocer. También después fue un proyecto también muy bonito, porque también nacía de una necesidad de empresas de nuestro entorno, que eran los centros de educación infantil de 0 a 3 años, que bueno, pues han hecho un proyecto de entrevistar a varias de las escuelas, hacer una especie como de jornadas de puertas abiertas que se han hecho en videoconferencias publicadas en directo en YouTube, en el que, bueno, pues daban a conocer esa escuela, ¿no? A quien lo quisiera ver, a quien quisiera estar interesado, porque estaban en pleno proceso de escolarización y claro, las familias no podían visitarlas como habían hecho normalmente a la hora de elegir, y para las escuelas de infantil eso es súper importante. Después en dietética también varios proyectos, también por destacar un par de ellos, el proyecto de Cocinando en Familia, que ha sido muy bonito, fue al inicio también del confinamiento y que todos los alumnos cocinaban en familia, diferentes platos tradicionales de su hogar, y ellos después le daban un feedback de cómo podía mejorarse ese plato siendo más saludables. Pero que a la vez también era divertido porque lo hacían a través de vídeos que compartían y bueno, y compartían también las recetas de su madre o de su abuela y demás, pero también mejorándolas, ¿no?
Y después también ya, como tenemos mucho trabajo con el Ayuntamiento de Dos Hermanas, que la verdad que tengo que decir que desde la Delegación de Deporte, sobre todo, llevamos tiempo trabajando. Ahora explicaré un proyecto que para nosotros ha sido este año pues precioso. Pero ya, claro, es lo bonito de esto, ¿no? Que al final surgen sinergias y cuando empezamos a abrirnos, a salir hacia afuera, a contactar con otros entornos, pues claro, rápidamente se ven las conexiones de cómo podemos colaborar entre todos. Entonces, el ayuntamiento pues tenía un proyecto para el confinamiento que era a través de una aplicación que se llamaba Fitbe, intentar llevar el deporte a las casas, digamos, de los ciudadanos de Dos Hermanas, que se la podían descargar gratuitamente y demás, ¿no? Para poder tener asesoramiento deportivo y de salud en general. Claro, pues nuestro alumnado, que estaba en ese momento de prácticas, ha podido hacer una parte de FCT, de prácticas de dietética, creando el seguimiento de esas dietas o de esas recomendaciones alimentarias para las personas que estaban utilizando esa aplicación. De manera que también ahí se ha colaborado con el Ayuntamiento de Dos Hermanas y bueno, pues lo mismo, pues en este caso se han cubierto objetivos y criterios que estaban totalmente conectados con el proyecto integrado y con lo que viene a ser el periodo de prácticas en FP. Y después del grupo de deportes TSEA, que es el grado superior de enseñanza y animación sociodeportiva, también han hecho varios proyectos, pero también destacaría un par de ellos, ¿no? El proyecto Jugamos en Casa, que ha sido muy interesante, porque claro, el aburrimiento ha sido uno de los grandes momentos, ¿no? Que hemos tenido que ir conviviendo a través del confinamiento. Pero claro, todo se dedicaba a la pantalla. Este proyecto fue muy bonito porque los alumnos tenían que proponer una serie de deportes, por decirlo así, o juegos reglados. Claro, lo interesante es que tenían que reglarlos para poder realizarlos en casa. Pero claro, era reglamentario, entonces hacían competiciones en las que entre unos y otros, como lo habían reglamentado y demás, pues podían tener sus competiciones y demás. Y ha sido también una forma de, desde lo lúdico, ¿no?, poder llevar también ese espacio de diversión y de deporte a casa. Y por último, y no menos importante, al contrario, ¿no?, para nosotros la Escuela Municipal Inclusiva de Autismo ha sido un poco el proyecto estrella de este año. Y fue que se creó un servicio, desde octubre, un servicio que consistía a través del horario de clase de nuestros alumnos, porque es en turno de tarde, dar un servicio de escuela municipal a niños y niñas con autismo de nuestra localidad que no tenían actividad deportiva extraescolar en la que poder realizarse. Claro, esto venía siendo una necesidad que el ayuntamiento había detectado hace tiempo, que les costaba mucho trabajo de poder crear, digamos, el contexto que eso funcionara para que pudiera salir hacia adelante. Y bueno, pues, como os digo, hemos estado haciendo actividades con los alumnos, con los niños que venían al centro, y nuestros alumnos en su horario de clase han diseñado, han preparado, han realizado las actividades, después las han evaluado y bueno, el resultado ha sido extraordinario. La pena ha sido que se tuvo que cortar en marzo, ¿no? Pero aún así nuestro alumno también lo unió al proyecto de Ergos Escape Virus porque ellos mismos dijeron, nosotros queremos seguir teniendo contacto con estos niños que emocionalmente estaban muy vinculados, y a través de vídeos les han seguido mandando actividades deportivas, incluso incluyendo sistemas aumentativos y alternativos de comunicación en los propios vídeos para que los niños que tienen autismo en su casa, a través de sus padres, pudieran verlos a ellos, seguir con esa relación de afecto que tenían y que habían creado, y a la vez también que pudieran hacer, haciendo de alguna manera, su práctica deportiva en casa. Entonces, bueno, la verdad que ha sido un proyecto en ese sentido enriquecedor, ¿no? Lo siguiente, y claro, pues para nosotros son experiencias que van más allá, como decían antes los compañeros, del propio concepto de enseñar, ¿no? Va más ligado a la idea de transformar. Entonces, claro, al final es lo que hablamos, pues en los socios que al final colaboran en esto, es que tenemos la suerte también en este sentido que trabajamos con alumnos o alumnado de grados superiores, de grados medios, que tienen ya una autonomía y una capacidad de aportar muchísimo a los proyectos. Y claro, pues el alumnado es un pilar esencial, pero a la vez el profesorado, que son muchos de ellos profesionales en sus entornos también laborales, que traen esa experiencia al centro y al alumnado. Empresas, como os he comentado, hemos estado colaborando también con algunas empresas y el propio ayuntamiento. Finalmente te das cuenta que de ahí surgen multitud de posibilidades que el currículum al final, además que es una de las cosas que nosotros siempre invitamos a cada vez que tenemos la oportunidad de conversar y de compartir espacios con otros docentes, es decir, que es que el currículum te invita, cuando te metes en el currículum te invita, y en FP ya no os quiero ni contar, el currículum te invita a que trabajes por APS, porque el APS, finalmente, por su metodología, por su forma de existir como proyectos, te están creando unos contextos donde tú puedes evaluar esos criterios de evaluación, que de otra manera, yo ahora mismo, ya os digo, llevo 6 años de director del centro y si no tuviera la herramienta del APS me costaría mucho trabajo pensar en cómo podemos colaborar con el profesorado para crear entornos de aprendizaje que ayuden a evaluar muchos de los criterios de evaluación que por ley tenemos que realizar. Entonces, bueno, por eso de alguna manera también planteamos dentro del centro que la APS es una metodología clave para la FP. La FP porque al final es una oportunidad
y que ahora mismo se habla mucho de la formación dual, que bueno, que tendrá sus bondades también, pero creo que en sí mismo una APS en el ámbito de la FP es dualizar la formación profesional y encima desde el punto de que el profesor está mucho más involucrado y mucho más en contacto con los proyectos. Finalmente nos genera esos contextos de aprendizaje y de evaluación y sobre todo que nos da la posibilidad de que nuestro alumno mejore sus competencias sociolaborales y el currículum, porque es un entrenamiento en un entorno real y que obliga al alumnado a situar mucho más esos retos que le planteamos, que no se quedan en el aula, que salen de ahí y que ayudan a que se conviertan en profesionales, como decíamos antes, que además empatizan con su entorno, que analizan, que son críticos, que no se quedan en la elaboración o el desarrollo de una actividad profesional, sino que los vinculamos a la sociedad mucho más que con una mera actividad formativa. Mar Cruz, vicepresidenta de la Red Española de Aprendizaje Servicio. Yo quería preguntarte una cosa. Sí. En la FP siempre hay un problema de confusión, a lo mejor, entre lo que es un proyecto de APS y lo que son las prácticas que hay que realizar. ¿Encontráis grandes dificultades para que, bueno, sobre todo los socios colaboradores, no confundan la labor o el servicio que hacen los chavales desde el proyecto de aprendizaje-servicio con lo que son las prácticas regladas? Pues mira, creo que son dos cosas totalmente diferentes. La FCT es un proceso que tiene una reglamentación dentro del currículum muy concreta y que consiste en que un alumno está en una empresa y de alguna manera, digamos, pasa a ser trabajador, de alguna manera, como decía, de esa empresa. Ahí está subordinado y supeditado a todo lo que es el funcionamiento de la empresa y bueno, en ese sentido creo que es muy diferente a lo que viene a ser un proyecto de aprendizaje y servicio, en este caso, en el que el profesor está totalmente presente en la generación junto con el alumno y evidentemente cuando hay otra entidad que está colaborando de lo que va a ocurrir. Y es un proyecto que finalmente lo que hace es que amplía el aula. El currículum, hablando con mi inspector, me decía, no, tú no te preocupes, si es que el aula es en un concepto abierto. Todo lo que tú consideres que es necesario para cubrir los criterios de evaluación de tu asignatura, todo lo que esté a tu alcance y que creas que es una buena herramienta para tu alumnado y para su aprendizaje, entrégaselo porque es bien para él. Porque ya te digo, cuando iniciamos el proyecto y le planteamos a la inspección, oye, que queremos trabajar así, que nosotros vamos a tener muchos proyectos en los que pretendemos que el alumno en muchos momentos comparta espacios de aula de partes del proyecto. Un proyecto tiene muchas fases, ¿no? Evidentemente, pues, oye, que esos momentos pues están en el aula cuando sea necesario, pero cuando no sea necesario, queremos estar fuera y queremos estar donde ocurre la realidad del aprendizaje, donde está ese contexto que ayuda a que nuestro alumno pues interiorice mucho mejor los aprendizajes y las competencias. Es que entrenar determinados criterios de evaluación o resultados de aprendizaje en el aula es prácticamente imposible en el ámbito de la FP. Álvaro Oliver, director del proyecto Ergos FP, un proyecto que aglutina a varias cooperativas de enseñanza de formación profesional y que apuesta por los proyectos de aprendizaje-servicio. Aprendizaje, servicio, innovación educativa durante el confinamiento, una serie de podcast promovida por la Oficina de Aprendizaje Servicio de la UNED y la Red Española de Aprendizaje Servicio. En Canal UNED, canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos, podemos escuchar de nuevo este podcast y toda la serie, también con los vídeos que se grabaron aquel 17 de junio. Canal.uned.es.